Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Si me acompañan en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Ajá. El capítulo número 7, y vamos a leer ahí en Hechos, capítulo número 7, versículo número 6 al versículo número 7. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles 7, el versículo es el 6 al 7. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, Señor amado. Dice: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío, que nos das, Señor, en esta tarde de estar aquí delante de tu presencia. También te doy gracias, Señor amado, porque nos permite, Señor amado, aleluya, Señor, reunirnos, Señor amado, aleluya. Gracias por tus bendiciones que tienes para nosotros, Señor amado. Gracias por tu misericordia en esta tarde, Señor, que nos das, Señor amado. Gracias, Señor, por esa bendición que mandas para nosotros, por esas bendiciones, Dios mío, para tu gloria, Señor. Llénanos de ellas, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, como te pido, Dios mío. Señor, y que te entendamos, Señor, y hagamos lo que nos mandas, Señor, con tu amor, con tu paz, con tu presencia, Señor amado. Tú obrando en nuestras vidas, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Todo sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias. ¿Se pueden sentar? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el versículo número 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, que es decir, a esclavos, y los maltratarían por 400 años. Bendito sea el Señor. Aquí, hermanas, lo que uno lee es lo que le pasó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en su tiempo, ¿verdad? Al pueblo de Dios en su tiempo, y ahorita nosotros somos pueblo de Dios también. Israel sigue siendo pueblo de Dios como nación, pero nosotros antes no éramos pueblo y ya somos pueblo nosotros de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que le pasó al pueblo de Dios, hermanas, en el tiempo antiguo. Aquí está hablando una breve historia y muy resumida de lo que Israel pasó en un tiempo de la existencia de este pueblo de Israel, ¿verdad? Que todavía continúa el pueblo para la gloria del Señor, y siempre va a existir, ¿verdad? El pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Hablando de ese pueblo, porque también somos pueblo de Dios nosotros, ¿no? Los gentiles, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Entonces, aquí, hermanas, cuando uno ve la palabra de Dios al pueblo de Israel, uno se puede identificar, porque como ellos en su faceta de pueblo de Dios, uno puede ver en ellos muchas cosas que ellos pasaban, malas, buenas, y uno puede ver, hermanas, las mismas cosas que uno pasa también como hijo de Dios, buenas y malas, y uno puede ver que las cosas, hermanas, que uno pasa, aunque no somos pueblo de Israel, pero somos pueblo de Dios, y aunque estamos en otros tiempos, el mundo ya ha cambiado y todo es distinto, de todos modos, la palabra de Dios con lo que nos enseña, nosotros quedamos identificados con lo que el pueblo de Dios vivió, porque al final de cuentas somos pueblo de Dios como ellos, aunque ellos son de otra nacionalidad, y con ellos son otras promesas, hablando de Israel como nación, pero de todos modos nosotros, hermanas, tenemos con ellos mucha similitud en muchas cosas. Cuando ellos fracasaban, que se apartaban de Dios, cuando ellos, hermanas, caían en pecado, cuando ellos caían en arrepentimiento, cuando ellos eran visitados por Dios y Dios los restauraba, cuando Dios les hacía promesas a ellos,
Cuando ellos estaban en su vida cotidiana viviendo como personas, normalmente como un ser humano, cómo vivían, cómo se comportaban, si en su comportamiento diario se perdía o no se perdía, o de algunos sí, y en otros como que se miraba como que se perdía la esencia de pueblo de Dios. Porque uno, hermanas, en la vida como personas que somos normales, somos seres humanos, aparte de ser hijos de Dios, que es lo más importante. Aparte de ser hijos de Dios, somos seres humanos normales, pero nuestra vida normal como seres humanos normales se puede ir perdiendo la esencia que tenemos del carácter y el sentir de pueblo de Dios. No que dejemos de ser pueblo de Dios, el que sea pueblo de Dios de verdad, sino que nos empezamos a portar por la vida que tenemos en esa tierra. Empezamos, hermanas, a empezar a envanecernos, empezamos a empezar a como a nublarse la visión de lo que realmente debemos de ser y realmente cómo nos debemos de comportar y cómo debemos de sentir, y se empieza a desvanecer eso y uno empieza a perder la esencia de lo que somos, pueblo de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel como convivió con personas inconversas y estuvo con gente que a Dios no le agradó. Al último el pueblo de Dios, aunque conocía al Señor de los ejércitos que abrió el mar y los sacó y hizo milagros, después ya estaban hincándose a las imágenes que Dios aborrecía tanto, que Dios ya les había hablado que eso no estaba bien. Ellos ya sabían la historia de que Dios abrió la tierra y que se los tragó unos cuando Aarón les hizo la imagen esa que pues estaba en el monte con el Señor. Ya sabían todo eso, que era aborrecible para el Señor. Pero después, con su caminar normal como personas, al fallarle al Señor ellos, por estar con gente que Dios no quería, ellos fallaron después peor, porque se volvieron también idólatras y atraían hacia ellos también la ira de Dios. Dios los castigaba a veces también, porque se contaminaban con idolatría, se contaminaban con cosas que Dios no quería, agarraban a veces mujeres o agarraban pareja, esposos de donde no tienen que agarrar esposas, como eran los cristianos, que la cristiana está casada con uno del mundo, el cristiano está casado con una del mundo, y se casan así, se mezclan, pues hacen una mezcla desagradable al Señor. Entonces, muchas cosas que uno ve del pueblo de Dios, hermanas, nos sirve a nosotros como ejemplo para que nosotros, dice la palabra de Dios, no cometamos los mismos errores que ellos, pues. Usted ve lo que ellos cometieron y no vaya a ser que nosotros caigamos en el mismo ejemplo, pues, para los demás. Mira, tal hermana iba bien, pero se corrompió, y en su final, ¿cómo fue? Mira ese ejemplo de esa hermana para que no te pase lo mismo, no te vaya a suceder lo mismo. No va a ser que te venga también a ti, sobre ti, el castigo del Señor, la disciplina del Señor por ser igual, o no vives una vida también así que te pase después un mal también. Entonces ellos los tenemos como ejemplo porque ya sobre ellos se ha derramado la ira de Dios varias veces. Dios ha hecho muchas cosas porque se han corrompido. Pero en su caminar también como hijos, como pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanas, también pasaron muchos sufrimientos, como los pasamos nosotros también, que pasamos también las otras cosas. No que seamos idólatras o andamos con personas que no son nuestros esposas o esposos, las mujeres, sino que cometemos pecados como ellos cometieron otros tipos de pecado. Pero nosotros, hermanas, sufrimos también como ellos otros males. Los males, hermanas, que sufrimos es que en la vida nos va mal, y a veces nos va muy mal, porque las personas del mundo nos tratan mal a nosotros, ¿verdad? No quiere decir que nosotros seamos los víctimas o seamos los buenos, ¿verdad? Pero a veces uno como pueblo de Dios, hermanas, uno a veces sufre en partes, ¿verdad? Uno a veces sufre. A veces uno, hermanos, como pueblo de Dios, uno sufre. Nada más tú le dices a la persona del trabajo, soy cristiana, ¿verdad? O le dices, soy cristiano. Y ya nada más con decirle eso es como si usted le hubiera dicho a la persona una grosería. De ahí en adelante, la persona ni te conoce, ya se convierte en el enemigo de uno. Porque cometiste la gran ofensa de decir que eres cristiano. Y ahí te empiezan a cantar alabanzas, a burlarse de Dios, a hablar amén, que los pastores y que no sé qué, ¿no? Y riéndose y todo. Entonces uno como pueblo de Dios, hermanas, uno sufre muchas cosas. Como creyente. Y hay cosas que también uno no sufre también, pero
pero a veces no específicamente porque eres creyente, sino simplemente nos va mal en la vida, pues. Nos va mal, sufrimos, nos puede pasar, no sé, diferentes cosas. La gente causa mucho sufrimiento en las demás personas. La gente nos hace sufrir, nos va mal en las cosas, nos salen mal las cosas que queremos hacer, no podemos lograr lo que queremos, nos enfermamos, muchas cosas nos pasan mal de diferentes formas. Y nos va mal, y nos va mal, y nos va mal. Y hermanas, uno tiene la fe en el Señor. Uno tiene la fe en el Señor que Dios nos va a ayudar en todo y Dios nos ayuda en todo. Pero nos va mal, hermanas, y eso es algo que es realidad. Si alguien le dijera a una persona, si tú te conviertes a Cristo, te va a ir bien siempre, ¿verdad? Nunca te va a ir mal. No vas a tener problemas, la gente en la calle te va a querer, no te vas a enfermar, te va a ir bien en la economía, te va a ir bien en todo, ¿verdad? Sería una mentira y la persona al rato que le pase, va a decir, ¿qué pasó? No, que me dijeron que no me iba a pasar. Porque a todos, hermanas, nos va mal y nos va a ir mal toda la vida en muchas cosas. Nos va a estar yendo mal en muchas cosas en nuestra vida. Muchas cosas nos va a estar pasando mal y nos va a ir mal. Y todo el tiempo nos va a ir mal y no son cosas incluso de casualidades. No son cosas incluso de que de repente me sucedió, pero Dios tenía algo diferente para mí, pero me pasó este mal, ¿verdad? Sino que las cosas incluso malas que nos pasan a nosotros como hijos de Dios, hermanas, y obviamente a toda la persona, pero hablando ahora como de pueblo de Dios, que es el enfoque, Dios ya lo tenía preparado que así nos pasaran las cosas malas que nos pasan. Y esas cosas a nosotros nos vienen a probar cómo reaccionamos también, hermanas. Si reaccionamos dándole la gloria a Dios, si reaccionamos confiando de que Dios nos va a dar la salida de lo que estamos pasando, o si reaccionamos como nomás como un lamento, si ya nomás nos sentimos perdidos y que no hay solución, y nos hundimos en la desesperanza, y nos hundimos, hermanas, en la de que ya no hay solución, y nos hundimos en la que ya Dios no me va a ayudar, o reaccionamos con fe como pueblo de Dios que tenemos que reaccionar. Nosotros lo que pasamos y lo que sufrimos, Dios ya lo tiene, hermanas, establecido que así lo vamos a pasar. Son cosas que tenemos que pasar nosotros porque Dios ya lo tiene así previsto de que tenemos que sufrir esas cosas. Cuando Jesucristo sufrió y lo humillaron y le hicieron cosas y le mandaron a la muerte, lo golpearon y se burlaron de él y todo, lo escupieron, le enterraron una lanza, le enterraron sus clavos, le pusieron la corona de espinas. Dice la Biblia que lo agarraba, que le daban de puñetazos, o sea, no le pegaban un puñetazo, le pegaban muchos porque de puñetazos, dice la Biblia, que le pegaban tapándole la cara para que él no pudiera ver, le ponían algo en la cabeza para que no viera, y le pegaban y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? Le decían así. Cuando él estaba muriendo dijo, Eli, lama sabatani, dijo así, quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el padre se separó de él para que él recibiera la ira de Dios que nosotros tenemos que recibir cuando murió en la cruz. Y él cuando dijo eso, dijeron unos, miren, está hablando Elías, vamos a ver si le viene a ayudar. Si Dios se complació, a ver si le ama, a ver si le ayuda, ¿no? A ver si le ayuda. Todo lo que pasó Jesús, hermanas, no fueron cosas que Jesús iba en el camino y él decía, voy a salvar a la humanidad, ¿verdad? Soy el Salvador y los voy a salvar porque los amo y todo me va a ir bien. Victorias, ¿verdad? Con mi Padre. Sí, victoria, sí, siempre fue victoria, nunca tuvo un fracaso, pero él sabía todo lo que iba a sufrir y ya estaba predestinado que pasaran los males. Dice la Biblia que cuando a él le hicieron todos los males que le hicieron para llevarlo a la muerte, cuando lo agarraron para llevarlo a la muerte, dice la Biblia que ya estaba, esto ya dice la Biblia que estaba predestinado, pero usa otra palabra, pero entiende que estaba predestinado de que así pasara. O sea, no fue algo que de repente los males se le vinieron a Jesucristo y su vida se hizo oscura y todo se le dañó y Jesús, pobre Jesús, también que iba, su vida se le arruinó, se le vino oscura, se le destruyó su vida y eso era algo que no se esperaba. Era algo que Jesús ya sabía. Jesús cuando viene, dice la Biblia, cuando lo va introduciendo a la tierra, cuando va llegando a la tierra, dice la Biblia, que dice, vengo a hacer tu voluntad, dice como en el libro, dice como en el rollo del libro, es escrito de mí, dice,
Quítalo primero, dice, para que hagas esto último. Él venía a hacer su voluntad, obedecerlo, y esa voluntad era morir también y sufrir todo lo que le pasó. Ya venía preparado. Entonces, todo lo que uno sufre, hermanas, como hija de Dios, ustedes, yo como hijo de Dios, y si algún hijo de Dios está viendo esta predicación, bueno, en el momento que se suba al internet, que lo vea, pues, porque todos estamos en vivo. En lo que él sufre, o lo que uno sufre, hermanas, no es algo que de repente surgió de la nada, pues. Y que de repente se te cambió la suerte, Dios te abandonó, Dios te ha dejado. Se te abandonó la bendición de Dios. Dios ya se le bajó el amor, ya se le bajó la fidelidad y la bondad contigo. Y ahora sí que te caiga todo encima y ya no te va a ayudar. Todo eso nos pasa porque ya Dios lo tenía preparado desde antes. Aquí dice la palabra de Dios, hermanas, en el versículo que estábamos leyendo, en el versículo número 6. Habla de unas palabras que se mencionan en Génesis que Dios le habla a Abraham. Y antes que Abraham tuviera descendencia, él le dice que iba a tener su descendencia, le dice. Pero le dice él que su descendencia dice que iba a ser esclava. Iba a ser esclava y que iba a ser extranjera, que iba a estar en un país que no era de él. Y aparte de ser extranjero, los de ese país, los de un país los iban a esclavizar a ellos, que fueron los de ese país. Los iban a hacer esclavos y los iban a maltratar. Y por 400 años iban a sufrir, pero todavía no existían. Cuando pasaron muchísimos años, llegó el momento que llegaron a existir esas personas. Y cuando llegaron a existir, hermanos, recibieron bendiciones cuando fueron los primeros que nacieron esas personas. Pero cuando ya se multiplicó el pueblo, llegó el momento que se cumplió esta palabra y le fue malísimo al pueblo de Dios. Dice la Biblia que amargaron su vida con duras cargas, les amargaron la vida, su vida se las hicieron miserable, pues. Se amargó su vida una vida desdichada ya, sentían mal, muy mal. Su vida una vida ya que se la habían destrozado. Pero todo eso que les estaba pasando a ellos, que de repente les surgió, no es algo que de casualidad, sino que Dios ya le había dicho a Abraham muchísimos años atrás, cuando todavía no existían ellos, que cuando Dios existían les iba a pasar eso así. ¿Qué es lo que aquí está diciendo el versículo número 6? Que Dios ya había dicho que les iba a ir así. Y que los iban a oprimir, los iban a hacer esclavos, los iban a meter a servidumbre, a esclavitud, pues. Y todo lo que sufrió, hermanos, no fue casualidad de Dios. No fue casualidad, perdón, sino que voluntad de Dios fue. Porque Dios ya lo había Dios así preparado que así sucediera. Ya estaba Dios, ya había Dios muchos años atrás. Ya había dicho, el Señor ya había predicho eso, ya lo había profetizado, que así iba a ser cuando ellos llegaran a existir. Porque aunque no existían ellos, ya había dicho Dios que así les iba a ir a ellos, hermano. Entonces usted dice, hermana, ¿cómo me va? Tal vez el Señor me abandonó. Yo ya tengo tantos años y no puedo salir de ese sufrimiento. Tal vez Dios no me quiere a mí, ¿verdad? O tal vez yo no soy de Dios, las demás sí son de Dios porque yo las miro bien. Pero a mí como me va malísimo, yo no soy de Dios. Tal vez las otras hermanas sí, pero yo no. Pero no es así. Usted es de Dios. Lo que pasa es que Dios tenía preparado que usted pasara por ese camino. Dios tenía preparado que pasáramos lo que estamos pasando todos. Y todavía el mal que viene adelante, Dios ya lo tiene preparado desde antes que existiéramos como ellos. Se lo tenía preparado desde antes que existieran. Pero aquí, hermanas, nosotros como hombres que somos, como mujeres que son ustedes, somos probados como pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar? Vamos a empezar a abandonar al Señor. Vamos a dejar la fe de Dios. Vamos a dejar el camino de Dios. Vamos a dejar el amor de Dios. Vamos a abandonar la oración. Vamos a abandonar la lectura. Vamos a abandonar los servicios. Vamos a abandonar lo que es de Dios porque nos está yendo mal. O vamos a aferrarnos a nuestro Señor. Es como Jesucristo cuando andaba aquí, que todos, Jesús, pásale, ¿no quieres comer con nosotros? Y le invitaban a comer a veces. Sana el hijo de David, y le ponían las hojas para que pasara, ramas, para que cortaran las ramas para que pasara. Jesús, y entonces, dice que lo buscaba, la gente lo andaba buscando por todas partes, andaba detrás de él. Pero cuando a Jesús se le hizo todo oscuro y todo se tornó feo, entonces Jesucristo, ¿qué? Imagínense que Jesús hubiera dicho, bueno, mejor no muero por nada, y no como me está ahí como, mejor no salvo a nadie, me está yendo muy feo.
Lo que tenía Dios preparado, mi padre más adelante estaba feo. Ya no es bonito. Entonces mejor no salvo a nadie, ni me voy al cielo otra vez, ahí quédense, en verdad. Él siguió y aceptó el sufrimiento. Dice la palabra de Dios. Él intentó algunas veces, la Biblia lo enseña, que si Dios pasaba de él esa copa, o sea, de pasar la muerte, pero no por miedo a morir, sino porque él no quería separarse de su padre, porque se separó de su padre cuando murió, y de ahí Dios quedó sobre él, pues dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? Es lo que él buscaba, nomás, él le dolía tanto, él le dolía más perder un ratito de comunión con el Padre, le importaba más eso que morir. Nosotros perdemos la comunión con el Padre y con Dios a todo momento, y se nos hace ya normal, ni sentimos nada, pero él le importaba más eso que morir, es lo que él tenía, no tenía miedo a morir. Entonces él dijo, yo tengo el poder para entregar la vida y tengo poder para volverla a tomar, dice. O sea, él como si nada. Él lo que le dolía es perder relación con el Padre, pues. Y uno lo pone a veces a gente que de cobarde. Cobardes somos nosotros, Jesús no es cobarde. La Biblia enseña que el miedo es pecado. Miedo a Dios no es pecado, pero el miedo normal, la Biblia dice que es pecado y el que teme no soy perfeccionado del amor, porque el amor echa fuera el temor. Claro que yo también tengo miedo, porque me hace falta ser perfeccionado en el amor. Claro que tenemos miedo, hermanas, porque no estamos perfeccionados en el amor, pero el miedo es pecado. Si Jesús tuviera miedo como un hombre, hubiera pecado. Dice la Biblia que nunca pecó. El miedo es pecado, lo dice de Primera de Juan. Entonces, hermanas, Jesucristo, ¿qué hizo cuando todo se tornó así? Dice la palabra de Dios que él oró 3 veces al Padre. Y si fuera posible que pasara esa copa, no beberla, no morir, que así fuera, pero siempre decía, pero que se haga tu voluntad, pero si no, no. Y lo hacía no por temor, sino por perder la comunión con él, porque al morir, él peso vino para morir, él es el Cordero de Dios. Entonces, él nació especialmente para morir, y el peso vino para morir. Él no tenía miedo a la muerte, él no tenía miedo, él por la relación con su Padre. No es como nosotros que sí somos cobardes. Entonces, dice la palabra de Dios, que ya al final, cuando ya dijo, basta ya, la última oración que hizo, y ya venían por él. Entonces cuando venían por él, estaban sus discípulos con él, y él dijo, Jesucristo dijo esto, la copa que me dio el Padre no le he de beber. O sea, lo que está diciendo Jesús, si el Padre me manda esto, y esto es duro para mí, porque me va a separar de él, no porque vamos, sino que me va a separar de él, que es lo que me duele, el separarme de él. Un momento, si él me manda a él la tristeza, el dolor a mi alma, si me la manda, no la voy a recibir. Si me la manda, bienvenida, la voy a recibir, porque es la voluntad de mi Padre. Y uno no, nos viene el mal y empezamos, tal vez Dios no está conmigo, tal vez Dios no me ama, tal vez Dios esto, lo otro. A veces se enoja la gente con Dios. Que es un pecado enojarse con Dios muy grande, ¿verdad? Y Dios nos perdone si lo hemos hecho, ¿verdad? Que a lo mejor muchos lo hemos hecho, a lo mejor. Y si no lo hemos hecho, que Dios nos guarde. Si lo hemos hecho, que Dios nos guarde, no sé lo más. Pero hermanas, cuando llega el dolor, el sufrimiento, ¿qué es lo que debe hacer uno? Es lo que Jesús hizo. Si Dios me mandó esto que sufra, gloria a Dios, pues lo voy a sufrir, gloria a Dios. Yo voy a seguir a mi Señor. Yo voy a seguir a mi Señor. No voy a beber la copa que el Padre me da, si Él me la dio. Entonces, estas personas que estaban sufriendo, que eran muchísimas, hermanas, hasta esclavos los hicieron, les destruyeron su vida, se las arruinaron. Una vida de tristeza, de dolor llevaban. Dice la Biblia que amargaron sus vidas, dice la Biblia en Génesis. Pero eso Dios se los había preparado para ellos. Es lo que Dios les había dado. No era que les pasó de casualidad porque la suerte les cambió. Como dice la gente, porque sopló el viento a diferente lugar y ya no te favoreció la suerte, ¿verdad? No, Dios ya le tenía que decir, le tenía que pasar. ¿Y qué tenía que hacer ellos como pueblo de Dios? Si esto me lo mandó el Señor, alabado sea el Señor, yo voy a seguir a mi Señor. ¿Verdad? Amén. Y les digo una cosa, hermanas. Uno debe seguir a su Señor y el Señor después nos da la victoria. Porque el Señor Jesucristo hizo la voluntad de su Padre, tomó la copa del dolor, hizo su voluntad del Señor, se separó de Él un momento y recibió la ira de Dios, pero después su comunión con Dios, con su Padre, fue restablecida. Recibió la bendición, lo que Él le importaba. No le importaban los golpes, le importaba la comunión con su Padre. Estas personas también, dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, si usted se fijó que hablaba de eso, es el versículo siguiente, que es el versículo número 7, dice, mas yo, dijo Dios, dice, mas yo juzgaré, quiere decir que Dios iba a castigar, mas yo juzgaré o castigaré, dijo Dios,
a la nación de la cual serán esclavos. Y después de esto saldrán y me servirán, o quiere decir adorarán en este lugar. O sea, aquí lo que muestra que hay un momento, hermanas, hay un tiempo, hay un momento preparado por Dios, hermanas. Y es el tema de la predicación que no se los días se los voy a dar apenas, ya que vamos tan avanzados. Hay un momento, hermanas, hay un tiempo cuando Dios le va a dar su bendición a su pueblo. Hay un momento, hermanas, de la bendición de Dios para nosotros, el socorro de Dios para nosotros. Hay un momento de Dios que Él tiene específicamente preparado, el día, la hora, la fecha, el momento, el segundo, el minuto, cuando Él te va a dar la bendición de lo que estás sufriendo y que Él te preparó que lo sufrieras y lo estuviste sufriendo tanto y tu vida se arruinó y te arruinaste tanto y sufriste tanto y la vida se hizo miserable y Dios tiene el momento cuando Él te va a dar la victoria, la bendición y vas a salir de eso y Dios te va a sacar de eso y vas a adorar a Dios y vas a estar adorando a Dios, sirviéndole a Dios. Es lo que aquí dice la palabra de Dios, hermanos. Aquí dice la palabra y pone hasta el momento preciso, dice ahí, hasta los años que van a durar y después va a venir eso a tu vida, pues. No para siempre es el dolor del pueblo de Dios, es algo pasajero y momentáneo. No para siempre el dolor de Jesucristo era pasajero y momentáneo. No para siempre es el sufrimiento que Dios nos ha permitido pasar. Y que seamos partícipes y que nos arruine, hermanos, nuestra vida emocional, nuestra vida, hermanas, física, nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida en todos los aspectos, sino que es un momento nada más, hermanas, que Dios permite que pase, que ya tienen fijado como aquí 400 años y después de eso viene la bendición. 400 años se cumplen, ya viene la bendición. Hay un momento cuando ya llegó el plazo de Dios, a la bendición de Dios. No para siempre es el sufrimiento, no para siempre es el dolor. Siempre vamos a estar pasando cosas, pero para cada cosa que pasamos hay un momento para liberación de Dios. Para lo que estamos pasando ahorita, que usted está sufriendo y que su vida se está arruinando, hay un momento para su liberación de eso. Para las cosas nuevas que vengan en un futuro, hay un momento para la liberación de esa que Dios tiene fijo también un tiempo que Él tiene predestinado también para eso. Como aquí dice, ya estaba establecido que un tiempo preciso para ayudarlos. Ya estaban los años fijados cuándo era la fecha específica para ayudarles. Y así es, hermanos, como Dios obra. Uno debe de confiar, hermanos, porque como dice la palabra de Dios, nos hablaba otra vez en la doctrina que vimos, ni el presente ni lo porvenir nos va a separar del amor de Cristo. Aunque de presente vengan cosas nuevas, males nuevos que Dios nos tiene preparados para que los recibamos. De todos modos, esas cosas también tienen su plazo de vencimiento, que Dios les va a dar la victoria y también nos va a sacar adelante y no nos va a destruir. Porque Dios siempre nos va a sacar de victoria en victoria en Jesucristo, en Cristo Jesús, como dice su palabra. Siempre, hermanas, Dios nos va a sacar adelante de todo lo que estamos pasando. Siempre nos va a sacar adelante. Porque solamente el camino del dolor y la amargura, hermanas, solamente es un tiempo. Y viene la victoria del Señor, viene el socorro, viene la mano, el brazo de Dios para sacarnos de ahí y darnos la victoria y llenarnos de Él, de su bendición, de su consolación, de su gozo, de su amor, de su paz, de su presencia, hermanas. Y salir adelante y ya no más, nunca volver a caer en eso. Salir en victoria de eso y avanzar y crecer en el Señor como hijos de Dios e hijas de Dios. Hay un momento, hermanas, hay un momento establecido para la bendición de Dios. Hay un momento establecido y hay esperanza para todos nosotros. Hay un momento y hay esperanza, el momento de Dios, hay que esperarlo. Puesto los ojos en el Señor, puesto los ojos en la promesa del Señor, que hay un momento de Dios para el socorro de Dios para su pueblo. Sí, Dios puso sufrimiento para su pueblo. Sí, cierto, era mucho sufrimiento, mucho dolor, pero Dios puso un momento que era cuando ya les iba a ayudar, puso hasta el año cuando era. Así también hay un momento, puesto los ojos en la promesa del Señor, hay un momento para mi ayuda. Hay un momento en el cual el Señor me va a sacar totalmente de esto y ya va a estar diferente. Y aunque Dios me tuviera nuevos males preparados,
Dios me tiene también preparadas las salidas también de eso, en su momento que Él tiene preparado. Entonces uno como hijo de Dios no debemos de reaccionar, dejar a Dios, que nos vamos a quedar entonces así sin esperanza. No tenemos que reaccionar, bajar la guardia y ya no orar. No tenemos que bajar, hermanos, la guardia de leer la Biblia, de cantar alabanzas, de buscar a Dios, venir a los servicios. Porque si empezamos a bajar la guardia, hermanos, ¿cómo vamos a alcanzar esa bendición que Dios tiene preparada para nosotros? Nos va a aplastar más lo que nos tiene ya tan aplastados. Tenemos que aplastar al diablo nosotros. Bendito sea el Señor. Y está aplastado, hermanos. Bendito sea el Señor. Bajo los pies de los hijos de Dios. Aleluya. Pisoteado, hermanos. Está. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por la bendición del Señor. Aleluya. Así está. Bendito sea el Señor. Y es verdad, hermanas. Aleluya. Unos buenos pisotones, hermanas, se les pega a veces al diablo. Bendito sea el Señor. Hasta bailadas se le pone encima, hermanas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor está con su pueblo, hermanas, para salvar. El Señor está con su pueblo para bendecir. El pueblo debe hacer como Jesucristo. Señor, tú me mandaste esta copa, Señor. De ese sufrimiento la voy a beber, Señor. Porque yo sé que tú, Señor, es tu voluntad que la pase, pues la estoy pasando. Pero sé que tú me vas a dar la victoria, Señor. Y vas adelante y de nuevo mi comunión se va a restablecer contigo. De nuevo mi comunión se va a restablecer contigo nuevamente. Si tú me mandas este dolor, lo voy a recibir. Pero yo sé que tú también me tienes preparada también la salida y restablecer mi comunión contigo de nuevo, Señor. Así, hermanas, y recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque no nomás tiene preparado lo que sufrimos, sino tiene preparado también y hasta con fecha lo que vamos a sufrir, pero con preparado también y con fecha también cuando vamos a recibir la salvación de lo que estamos sufriendo. Bendito sea el Señor. Tomemos, hermanas, nuestra bendición de Dios. Agarrémonos con nuestra fe del Señor, hermanas, todos nosotros. Porque el Señor, hermanas, está con nosotros para bien, porque nuestro Dios nos ama, el Señor. Nos ama el Señor Jesucristo como no tenemos una idea. Nos ama el Señor tanto que dice la palabra de Dios. Dice ella que nos ama igual como el Padre lo ama a Él, así igual de grande, así es igual de grande el amor que nos tiene a nosotros. Imagínense, nos ama como el Padre lo ama a Él. ¿Cómo nos ama a Él tanto? Imagínense que Dios la va a dejar. No, hombre, el Señor, hermana, está con nosotros, hermanas, y nunca nos va a abandonar. Bendito sea el Señor. Hay fecha para la bendición del pueblo de Dios. Solamente lo que tenemos que hacer es seguir, y el tiempo sigue avanzando. Seguir y sigue avanzando los días. Seguir y sigue pasando las horas, los minutos, los segundos, las semanas. Seguir y sigue pasando el tiempo y el momento que dice Dios, ya llegó el momento, ya se cumplió. Ya llegó el momento, ya se cumplió el momento de tu liberación. Ya se cumplió el momento de tu liberación de esa esclavitud que tenías en ese mal, que tenía afligida, que tenía esclavizada, que tenía atormentada, que te había arruinado tu corazón, tu mente, tu alma, que te había dañado tanto. Ya llegó el momento de tu liberación. Ya llegó el momento de tu liberación. Va a llegar el momento de la liberación de uno, hermanas. Solamente agárrese de la palabra del Señor que tiene poder para vencer y para dar vida. Y nuestro Dios es vivo y eficaz. Es real, el Señor tiene poder para hacer lo que el Señor quiera hacer. Aleluya. Bendiciendo a las personas, sanando a las personas, bendiciendo a la gente, obrando milagros, obrando bendiciones y liberaciones en toda clase de cosas que estemos pasando, hermanas. Tenemos que nosotros agarrarnos de la palabra de Dios. Agarrarnos de la palabra de Dios, hermanas, de sus promesas. Esto que vimos aquí, usted ve, es la palabra del Señor. No son cuentos, no son imaginaciones, es la palabra de Dios. Y Dios tiene poder y es real y el Señor está aquí, hermanas. Aleluya, el Señor es real, bendito Dios. Toca, Señor amado, para que vean, Señor amado. El Señor es real, bendito sea el Señor. El Señor hasta nos sorprende con su poder. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El Señor hace milagros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y maravillas porque es real el Señor. Bendito sea el Señor. Ayer mismo estuve orando. Bendito sea el Señor. El Señor es un milagro delante de mis ojos. Aleluya. Sanó la persona y yo vi cómo el Señor le hizo la sanidad. Bendito sea el Señor. Y otras sanidades también el Señor ha hecho. El Señor es poderoso, hermanas. El Señor es real. El Señor es real. El Señor es real. El Señor camina con su pueblo, hermanas. Camina con su pueblo el Señor. El Señor camina con su pueblo.
El Señor camina con su pueblo. Y si usted no está caminando con Dios, empieza a caminar con Dios, hermana. Si no está caminando con Dios, empieza a caminar con Dios, hermana. Y si está caminando con Dios, siga caminando con Dios, hermana. Siga buscando al Señor. Si siente que ya no puede, ya quería apartarse, pues sigue con el Señor y no se aparte. Porque con el Señor hay esperanza. Y sin el Señor nomás hay destrucción. Y solamente hay un final triste. Y un final de destrucción y de juicio. Y la ira está preparada para los rebeldes, hermanas. Entreguémonos al Señor. Y tenemos esperanza en el Señor. Entreguémonos al Señor. Y esperemos en el Señor. Porque el Señor ha prometido un momento de bendición para su pueblo. Y se los dio. Y a nosotros también un momento de bendición tiene preparado para nosotros, hermanos. El Señor me habló. Yo quiero que les digas que yo tengo un momento de bendición para ellas. Y quiero que les digas también que ellas sufren y sufren todos. Y que tú sufres y sufren ustedes. Dios me habló en su palabra porque yo así se los puse que tenían que sufrir, pero también yo les puse un momento que les va a la victoria y van a salir de ahí. Solamente debemos de seguir. Solamente debemos de seguir. Solamente debemos seguir, hermanas, aunque esté fuerte la lucha, aunque estamos sufriendo, hermanas, solamente tenemos que seguir como pueblo de Dios. Tenemos que seguir adelante, hermanas. Tenemos que seguir adelante, hermanas. Tenemos que seguir adelante porque los que se caen y quedan muertos en el camino y nunca se levantan, nada más se van a quedar ahí muertos en el camino. O si usted ya está caída y ya se siente muerta, levántese en el nombre de Jesús y siga adelante otra vez aunque no pueda. Siga adelante aunque no tenga fuerzas. Siga adelante aunque no tenga fuerzas. Bendito sea el Señor porque tenemos que tener fe de que Dios nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios que en el desierto cayó mucho pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel cayó, todos se murieron. Solamente la nueva generación se salvó. Los demás cayeron ahí muertos, todos los cuerpos en el desierto del camino. Porque Dios los castigó porque no creyeron. Tenemos que creer, hermanas. Dios nos va a ayudar. Decían, Dios nos trajo aquí para matarnos. Nos hubiera dejado en Egipto. Allá mejor nos morimos, pero con la panza llena de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Y aquí Dios nos da cosas que no nos gustan, ¿verdad? Pero el Señor quería que tuvieran fe y siguieran adelante. Porque Dios no los sacó para matarnos. Los sacó para bendecirnos, para que lo adoraran, dice la Biblia. Para que lo adoraran, para recibir la bendición. Pero por no creer, no recibió la bendición. Tenemos que creer, hermanas, para recibir la bendición de Dios. Usted crea que el Señor le va a dar la bendición y la ayuda de lo que usted necesita. Debemos de creer. Debemos de creer. Como dice el Señor en su palabra, también dice, el justo vivirá por fe y para fe. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Quiere decir que si retrocediere de creer, el justo vive porque tuvo fe, tuvo vida por primera vez. Y por la fe camina en el Señor. Y si retrocede, si deja de creer un día, no agrada el alma del Señor. Seamos de los que creen para salvación de lo que estamos pasando. No para salvación de vida eterna porque ya nos la dio Cristo, sino para salvación de lo que estamos sufriendo porque ya somos salvos de Cristo. Pero creamos para salir, hermanas, de lo que estamos pasando. Bendito sea el Señor. Para tener, hermanas, alcanzar y poder recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros. Ese poder milagroso, esa manifestación sobrenatural que Dios va a hacer en nuestra vida y nos va a sacar adelante de lo que estamos padeciendo. Pero debemos de creer, hermanas, firmemente de que el Señor lo va a hacer para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque Él tiene preparado para nosotros, hermanas, la salida de lo que estamos sufriendo. Dios tiene aquí preparados para ellos la salida de lo que habían sufrido. Y tenía ahí establecido también hasta el día donde iban a ser sacados de ahí. Tenía la fecha establecida. Entonces Dios, hermanas, tiene preparada la fecha para la bendición del pueblo de Dios. Ya está, hermanas, ya está la fecha. Lo que tenemos que hacer es seguir, hermanas. Lo que tenemos que hacer es seguir. Y lo que tenemos que hacer es seguir. Y si Dios nos mandó sufrimiento, Señor, ayúdame a seguir en ese sufrimiento. No digo que nos dé más sufrimiento, sino, Señor, soportar en tu amor. Haznos paz. Dame, Señor amado, tu Espíritu Santo. Dame, Señor amado, el poder
sobrellevar esto y que no me afecte. Ayúdame a que no me afecte esto que estoy pasando, Señor. Ayúdame a seguir adelante, Señor, hasta que reciba la victoria que me vas a dar de esto, Señor amado. Porque yo sé, Señor, aleluya, que me lo vas a dar porque así tu palabra lo dice. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanas, sigamos adelante confiando en el Señor. Sigamos adelante confiando en Dios, que Dios nos va a dar la victoria, hermanas. Dios tiene establecido el día de la victoria para nuestras vidas. Y ni lo presente nos va a apartar de Dios, porque es el temor que uno tiene a veces. Uno en el momento puede estar bendecido y dice, pero ¿qué tal si lo que viene después va a venir tan grande de que eso sí me va a tumbar? ¿Qué tal si después vienen unos demonios más fuertes que no voy a poder vencer? Pues ni un demonio hemos podido vencer, Dios los venció a todos. Y los que vienen y nos van a poder vencer, porque no somos nosotros a los que vencen, a los que tenía que vencer, al que tiene que vencer para destruirnos es a Jesucristo, no a nosotros. Pues hoy dice la palabra que ni ángeles, ni potestades, ni principados nos va a poder separar del amor de Cristo, porque el Señor es el que nos va a guardar y sin temor a lo que viene el futuro, sin temor al porvenir, porque Dios nos va a sacar adelante del futuro. El futuro sí trae nuevos males, pero Dios trae nuevas victorias también a esos males. Tienen nuevos males, pero Dios también tiene nuevas bendiciones y la protección a nuestras vidas de esos males. Así que sigamos adelante, hermanas, confiados en el Señor. Sigamos adelante, confiadas en el Señor. Sigamos adelante, confiados en el Señor, hermanas, como pueblo de Dios, porque el Señor tiene la bendición para nosotros. Y ya tiene fijada con tiempo cuándo nos la va a dar. No pasan las cosas por casualidades. Dios tiene todo preparado. Dios tiene todo establecido lo que va a pasar, como dice la palabra de Dios. Que qué mal hay que pasa en una ciudad que Jehová no haya mandado. Porque Dios decide lo que va a pasar. Si pasa un bien o un mal, Dios lo permite porque Dios tiene el control de todo. Si está pasando algo, no es que ya todo se arruinó en tu vida y ya Dios te dejó. No es que ya todo cambió. No, Dios tiene el control de todo. Dios permitió que pases por eso, pero Dios también te va a dar la salida también que tiene preparada. Porque Dios tiene el control de todo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanas, agarrémonos, hermanas, de la palabra de Dios. Agarrémonos de la palabra de Dios, hermanas, y recibamos la bendición de Dios. Aleluya, recibamos la bendición de Dios. Si hoy Dios tiene la bendición para ti, la salida, si hoy es el día, recibe hoy la salida. Si Dios la tiene para después, para alguno de nosotros, que nos ayude el Señor y nos va a ayudar a esperar y ese día nos la va a dar la salida. Pero la salida nos la tiene el Señor asegurada. Ya está hasta con fecha, hermanas, para dárnosla. Ya está la fecha, hermanas, para dárnosla. Bendito sea el Señor. No son casualidades nada lo que pasa. Ni el bueno, ni lo bueno, ni lo malo son casualidades. Aquí el que manda es el Señor y hace su voluntad. En todas partes, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanas. Gloria a Dios. Y dice el Señor que Él iba a juzgar esa nación que os iba a tener como esclavos ese tiempo. Porque el Señor, hermanas, es el que pelea por su pueblo. Bendito sea el Señor. El Señor pelea por nosotros. Usted no pelee, Dios pelea por usted. Yo, hermanas, cuando a mí se me pone el diablo, a veces se me manifiesta, le digo, Señor, peléate tú con él. Yo ahí te lo dejo, Señor, yo no me peleo con él. No puedo con él, yo que me voy a andar peleando con él. Mejor se lo dejo al Señor, que al Señor nadie lo puede. Nunca lo han vencido y nunca lo van a vencer. Ahí lo dejo al Señor y ya me escondo atrás del Señor. Peléate con el Señor y se lo dejo al Señor. Entonces, hermanas, así es. Si hay enemigos, déjeselos al Señor. Si hay enemigos espirituales, si hay enemigos humanos, ámenlos en el Señor. Ámenlos como hijo de Dios. Ámenlos y oren por ellos, que Dios les bendiga. Déjenle todas las manos de Dios. Y si es que, hermanos, si es que el enemigo se levanta fuertemente, el Señor, que así se levante, el Señor va a vencer, lo va a pelear con él. Y si hubiera el caso, que Dios guarde que no pase nunca, que haya que pelear con un ser humano, el Señor va a pelear contra él y pobre persona, ¿cómo le va a ir? Pero esperemos en Dios que nunca sea así, porque uno ora por sus enemigos, y si no ora, ora, hermanos, por sus enemigos. Y pídele a Dios que los ame, como los debemos llamar como pueblo de Dios. Pero en el Señor estamos protegidos. El pueblo de Dios no está enfocado no tenemos que estar enfocados en los males que nos hace la gente, en los males que nos hace el enemigo, en los males de la vida. Tenemos que estar enfocados en el Señor, en estar con Él, caminando con Él, con su comunión, con su amor, con su paz, con su gozo, con su palabra, en sus alabanzas, alabándole, orando al Señor, leyendo la Biblia, congregándonos para que Dios nos bendiga, recibir su bendición, su gozo, su liberación, sus victorias. Enfocarse en el Señor. Usted enfóquese en el Señor, que de los males el Señor se encarga.
Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que Dios tiene cargo de todo, hermanas. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanas. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie.